estar cerca físicamente, porque yo trabajo en la Universidad Católica, no suelo venir con la frecuencia con la que quisiera. Y en esta ocasión me preguntaba cuánto tiempo no venía a San Marcos. Accidentalmente estuve hace un año y luego de eso casi unos 6 años que no venía. El tema que se me ha asignado es el de anulación del laudo arbitral. Y es el tema sobre el cual quisiera reflexionar con ustedes, ¿verdad? No sé si tenga mucho que decirles, pero sí muchas preguntas, muchas dudas que pudiéramos compartir para poder reflexionar, aprovechando que somos un grupo pequeño, y eso siempre es positivo, porque nos permite dialogar más tarde. Miren, hablar de anulación del laudo arbitral supone hablar de una patología en el arbitraje. ¿Y por qué supone hablar de una patología en el arbitraje? En primer lugar, porque cuando las partes libremente deciden someter las controversias a arbitraje, es porque es porque conscientemente quieren excluir al Poder Judicial del conocimiento de sus controversias. Sin embargo, cuando hablamos de anulación del laudo, estamos admitiendo la posibilidad de que el Poder Judicial se entrometa allí donde en principio las partes han querido incluir. Y a eso se agrupa. Pero la segunda razón por la que hablar de anulación supone hablar de un aspecto patológico del arbitraje es porque acudir a la anulación del laudo supone desconocer el laudo expedido por aquellas personas que las partes libre y conscientemente eligieron, y desconocerlo denunciando que éste incurre en un defecto, en un vicio que luego más adelante analizaré. Entonces, hablar de anulación del laudo supone entrar en el terreno de la patología del arbitraje. ¿Estamos? Ahora, de buena, de mala fe, pero estamos en un terreno en el que las partes en principio no quieren estar, porque consciente y libremente expresaron la voluntad de no querer que el Poder Judicial se entrometa en el arbitraje. Ahora, antes de entrar al análisis de la ley peruana, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones acerca de, dogmáticamente o doctrinalmente, qué es el recurso de anulación del laudo. ¿Qué es la anulación del laudo? La primera gran pregunta que se plantea ¿es un recurso o es un proceso? ¿Qué es anulación? ¿Es un proceso que se abre contra el arbitraje? ¿O es un medio de impugnación a la autoridad? Yo no sé si la respuesta sea fácil, porque ustedes me dirán en línea de principio, claramente es un recurso. Claramente es un recurso porque se cuestiona única y exclusivamente la autoridad. Una vez despedido de se cuestiona la validez de la autoridad. Y se establece que el Poder Judicial
vicios que el laudo arbitral tiene. O mejor dicho, revise los vicios que se denuncian que el laudo arbitral tiene. Es un recurso. El problema es que eso quiere decir entonces que el laudo, el Poder Judicial interviene como un órgano superior revisor única y exclusivamente del laudo, y en consecuencia sujetos del recurso son solamente las partes del reclamo. Porque esa sería la consecuencia directa de entender que la anulación es solamente un recurso. O es que con la anulación del laudo se instaura una relación jurídico-procesal nueva, distinta, que tiene por objeto la revisión de validez del laudo arbitral, algo como lo que ocurre con el amparo para las resoluciones judiciales o la nulidad de cosas fraudulenta, donde los sujetos de esa relación procesal serían partes y árbitros. ¿Me dejo entender o no? Admitir que la anulación es solo un recurso supone que estamos admitiendo que la relación procesal instaurada con el arbitraje se mantiene y en consecuencia los árbitros actúan como jueces y en el ámbito de jueces se quedan y las partes van a discutir en el ámbito del proceso del recurso de anulación la validez o no validez del laudo. Admitir que la anulación del laudo es algo más que un recurso, es un proceso, supone admitir que se está haciendo una relación jurídica procesal sustancialmente donde los árbitros dejan de ser imparciales y comienzan a ser parciales porque van a tener que defender la validez de su palabra. Yo soy de la tesis de que la anulación del laudo arbitral es un recurso, no es un proceso distinto. Y en consecuencia, que los árbitros deben mantener la imparcialidad que tienen y no deben entrar a discutir con la parte la validez o no validez del laudo. El Poder Judicial actúa solamente como interventor. ¿Estamos? Como interventor pero como controlador de la validez o no validez del laudo. Pero quienes discuten son las partes, pero los árbitros no entran a discutir la validez o invalidez del laudo. Dicho esto, creo que podemos pasar a comenzar a esto. Sí, considero de que esa conclusión que no es tan pacífica, ¿no? Porque considero que no puede ser un recurso porque sería, digamos, en la misma entidad, en todo caso, como son unitarios. No olvidemos que la arbitraje es una justicia privada y al pasar por la justicia es una justicia pública. Entonces, en consecuencia, yo más me imagino que es un proceso, como es la jurídico, la nulidad, va a ser determinado la validez del laudo arbitral en el Poder Judicial. Entonces yo imagino que es un proceso, no un recurso, que por la intervención de las autoridades públicas que van a resolver el conflicto de interés privado. Está bien, esa es su posición. El tema no es, como dije al inicio, no es un tema tan claro, ¿no? Sin embargo, si esa es su posición, hay que ser consecuente con esa posición. Y eso significa que los árbitros tienen que defenderse porque si no pueden ser declarados rebeldes. Si esa es la posición, el proceso de anulación del laudo arbitral
posible de argumentar. El tema no es claro, pero sí aceptamos esa posición como válida, tenemos que ser consecuentes con esa posición. Y entonces a la anulación del laudo lo tenemos que tratar como un proceso, y como un proceso con sus garantías. Y en consecuencia tiene que haber demanda, ¿verdad? Contradicción, resolución, apelación. Y en el sistema de anulación del Perú, por ejemplo, no hay apelación, ¿cierto o no? Ojo, ojo por un lado. La tesis me parece sustentable, pero mucho cuidado con las consecuencias de asumir esa tesis. Pero también no se olvide que está de por medio el proceso de amparo, que ya empecé el proceso judicial también, o sea, es otra forma indirecta de una decisión. ¿Qué cuestión ahí? Cuando, por ejemplo, la resolución judicial no se ha dado correctamente el laudo, se ha resuelto. Ah, pero eso no es doble instancia. No. Claro, eso no es doble instancia. Claro. Pues que toda esta situación como una, claro, esta posibilidad. Claro, es una patología del laudo, es una patología del sistema de justicia peruano. Que tengamos que iniciar, por la posibilidad de iniciar procesos de amparo contra procesos. Bueno, ese sería otro tema, otra conversatoria, otra discusión. Lo que digo es que tenemos que ser consecuentes con las cosas que decimos. Si admitimos que es un proceso, tiene todo ese problema. Tendríamos que crear todo un proceso donde se respete la garantía que la Constitución nos establece, y eso podría terminar convirtiendo nuestro proceso de anulación en un proceso de anulación mucho más largo de lo que actualmente tenemos. Por eso que yo creo que incluso en el ordenamiento jurídico peruano el legislador ha pensado en la anulación del laudo no tanto como un proceso, sino más bien como un recurso. Bueno, lo que decía es, dicho esto, que es un tema sumamente interesante, en fin, habría que ahora ver cuál es el objeto de la anulación de la... Pero no, antes que esto. Si nosotros decimos que es un recurso, ¿no? ¿De qué tipo de recurso estamos hablando? ¿No? Claro. Ustedes me dirán, bueno, cuando nosotros estamos hablando de recursos, estamos hablando en términos generales de medios de cuestionamiento. Siempre que nosotros hablamos de recursos, hacemos referencia a un medio que cuestiona. Cuando hablamos de recursos en sede administrativa, estamos hablando de un acto de parte por medio del cual se cuestiona un acto de la administración dentro de un procedimiento administrativo. Si nosotros hablamos en sede jurisdiccional de un recurso, ¿verdad? Estamos hablando de un acto de parte por medio del cual se cuestiona cosa, se cuestiona una decisión jurisdiccional. ¿Me explico o no? Pero, sea que lo haga el propio órgano o sea que lo haga un órgano superior. Pero aquí tenemos una particularidad, que es lo que mencionaba precisamente su compañero, y es que este recurso se formula ante voy a utilizar comillas, autoridad u órgano, que es distinto a la autoridad u órgano, ¿verdad?, que expidió el fallo. Para que una autoridad u órgano orgánicamente diferente a aquel que expidió el fallo sea que lo revise. ¿Me explico o no? Porque normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de recursos en sede administrativa, sí, claro, lo expide el gerente de fiscalización y eso va en la apelación a la caja. Claro, son dos autoridades distintas, pero que forman parte del mismo órgano. Igual si yo, por ejemplo, hablo del recurso de apelación de una sentencia expedida por un juez, claro, la expidió un juez en primera instancia y ahora la Corte Superior en segunda instancia. Pero todos forman parte del poder judicial. ¿Me explico o no? Ustedes dirán, esta cosa es tan rara. Porque, como bien dijo su compañero, el laudo es expedido por los jueces. Pero el recurso de apelación se presenta ante el poder judicial. Y los árbitros no forman parte del poder judicial. ¿Cierto?
extraordinario, donde la ley prevé que un órgano o que una autoridad orgánicamente autónoma de aquella que expidió la resolución constitucional pueda revisar la validez de la resolución constitucional. Algo similar a lo que ocurre con el recurso de agravio constitucional. El recurso de agravio constitucional es presentado por el ciudadano ante el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, para que el Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo diferente, revise una decisión del Poder Judicial. ¿Estamos o no? Porque el hecho de que exista un recurso no quiere decir que tenga que ser una actividad del mismo órgano que revise la decisión. Era antes lo que se pensaba que era el recurso, el contencioso administrativo. Antiguamente el contencioso administrativo era considerado como un recurso, ¿verdad? El recurso contencioso administrativo, porque se iba al Poder Judicial para que revise lo que la administración había hecho y se consideraba que es un recurso. La regulación del agua es un recurso, pero es un recurso excepcional en la medida, entre otras cosas, vamos a ver luego que por otras razones también es excepcional, pero en primer lugar es excepcional porque la autoridad que revisa es orgánicamente autónoma de la revisada. Totalmente distintas. Nota a pie de página. Esto se enmarca dentro de la línea de controles propias del Estado constitucional, ¿no? Que pueden ser intraorgánicos e interorgánicos, sin ningún problema. Muy bien. Pero hay algo que define con mucho más trascendencia el carácter de extraordinario de la anulación. Y es que la revisión que se realiza es una revisión limitada, tasada. De modo que no todo defecto o no todo error pueden ser pasibles de ser llevadas a revisión de este recurso, sino solamente de efectos y vicios típicamente establecidos en la norma. Y aquí viene el tema más importante. ¿Qué cosas son pasibles de ser revisadas en el auto arbitral y qué cosas? Bueno, número uno, la anulación no es apelación. No solo por su nombre, sino por su naturaleza. Eso quiere decir que el Poder Judicial no revisa errores de fondo. No revisa los errores en la fijación y percepción de hechos. No revisa errores en la interpretación de normas jurídicas, en la aplicación de normas jurídicas sobre el tema del fondo. El recurso revisa la validez del laudo respecto de aspectos establecidos en la ley sin que ello suponga la sustitución del Poder Judicial en la figura del árbitro o del tribunal arbitral en la decisión del fondo de la controversia. Acudir al recurso de apelación no supone la renuncia al arbitraje pactado,
no supone la sustitución del Poder Judicial en la figura de los árbitros, sino que supone admitir solamente la posibilidad de revisar ciertos aspectos de validez de la obra que tiene que realizarlas el Poder Judicial. Pero insisto, no el tema de fondo. Por eso, la anulación solamente tiene que ver con aspectos externos a la decisión, nunca con aspectos intrínsecos a la decisión. Y aquí hago una nota de página, en línea de principio. En línea de principio, el recurso de duración del laudo solamente puede ver aspectos externos, más no intrínsecos. Mucho cuidado, porque vamos a ver que eso tiene algunas, o va a tener algunas complejidades. Por eso, si nosotros analizamos las causales por las cuales la ley peruana permite la anulación del laudo, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la primera causal es que el convenio arbitral no existe. Ojo, se ha iniciado un arbitraje allí donde no existe convenio arbitral. ¿Está bien o está mal lo que decimos nosotros? No importa, no interesa. Aquí se ha ido a un arbitraje, allí donde debería irse el Poder Judicial, porque no existe convenio arbitral. Primera causa, ahora vale un poco bien a la relación. Segunda causa, el convenio arbitral es nulo. Ya no es que exista. Yo no estoy siguiendo las causales de la ley, estoy haciendo mi propio. No es. El convenio arbitral existe, pero ese convenio arbitral es nulo. ¿Y por qué, por ejemplo, podría ser nulo un convenio arbitral? ¿Por qué? Porque no hay derechos, por ejemplo, se ha contemplado derechos políticos. Pero hay causal expresa para eso. ¿Por qué un convenio arbitral con un lado? ¿Por qué un convenio arbitral puede ser nulo? Fue celebrado por un incapaz, ¿Perdón? fue celebrado por un incapaz. Fue celebrado Por un menor de edad. Un incapaz. por un incapaz. ¿Por qué otra razón podría ser un convenio arbitral nulo? El convenio arbitral forma parte de un contrato, ¿no? Cualquier causal por la cual afecte la inmunidad de un contrato ¿Hay alguna causal especial de invalidez del convenio arbitral, además de la general en un contrato? ¿Hay alguna formalidad especial para el convenio arbitral? que fue escrito. Por escrito. ¿Hay alguna condición o cláusula que un convenio arbitral puede no contener o debe no contener? Puede haber
privilegio, por ejemplo, en alguna de las partes para la designación de los árbitros? ¿Y qué pasa si hay un privilegio en una de las partes para la designación de árbitros? ¿Es nulo el convenio o se tiene por no puesto el convenio? El privilegio, pero se mantiene el convenio. ¿Qué pasa si las partes han pactado un privilegio en una de las partes para la designación de los árbitros? ¿Se entiende por lo menos el privilegio? ¿O el convenio sin pago? ¿Qué opinan? En el supuesto, por ejemplo, que en el convenio se establezca que los dos árbitros nombrará una sola persona. Bueno, la ley arbitraje parece que señala que cada una de las partes nombra un árbitro, ¿no? Pero No. habría que analizar si eso es una norma de carácter imperativo supletorio. Yo entiendo que si la arbitraje encuentra como fundamento la autonomía plena de las partes y encuentra como fundamento que son ellas las que voluntariamente lo que lo consideran eficiente, se alejan del poder judicial y van a arbitraje. Entiendo yo que son ellas las que están en mejores condiciones de establecer qué es lo que les permite y qué no. Si es un contrato paritario, celebrado por negociación y libre transacción, ahí no habría ningún problema. El problema es cuando es un contrato por adhesión y bueno, pues uno tiene que realizar la cláusula y salir a un momento arbitral. Pero si es paritario, las partes en igualdad de condiciones establecen que una de ellas nombrará dos árbitros. Mi tesis, que el Poder Judicial se mete en eso, podría considerarse como de alguna manera una intervención en la autonomía privada, ¿no? Pero la ley, primero la autonomía privada no es absoluta, ¿verdad? No, claro que no, pero es un contrato paritario. Y la ley sí establece que eso está prohibido, ¿no? El artículo 26 dice: si el convenio arbitral establece una situación de privilegio en el nombramiento de los árbitros a favor de una de las partes, dicha estipulación es nula. ¿Cuál es esa dicha estipulación? ¿El privilegio? ¿O el convenio? ¿Me siguen o no? Yo me quiero pensar que es el privilegio, ¿de acuerdo? Sin embargo, otra vez entramos en el terreno de lo discutible, pero yo me quiero pensar que solo es el privilegio. Eso entraría dentro de esta causal de anulación nulidad del convenio arbitral. Si nosotros entendemos que es la nulidad no del convenio, sino de la estipulación, podría yo invocarla si es que el arbitraje se llevó a cabo con ese privilegio. A mi juicio sí. Para efectos de la anulación sí. Por lo cual no solamente es la nulidad total del convenio arbitral, sino la nulidad de las estipulaciones del convenio arbitral que pueden contravenir la ley. ¿Estamos? Aquello que puede ser alegado. Pero luego la ley dice que también puede ser objeto de anulación de laudo la anulabilidad o ineficacia del laudo arbitral.
otra vez, ahí sí van las causales de anulabilidad generales del contrato. No recuerdo, no conozco que exista una anulabilidad propia de la ley de arbitraje, por ahí se me está escapando, pero no la conozco ahorita. E igual ocurre en el caso de la ineficacia. Lo que sí hay es normas especiales para la representación, para las suscripciones de convenios arbitrales. Eso sí existe. Hay en la ley de arbitraje normas especiales para la representación de la ley de convenio arbitraje, que normalmente es permisiva hacia la celebración del convenio y hace entender que se tienen las facultades, pero la consecuencia que en caso de no tener esas facultades determina la ineficacia. Entonces, aquí viene todas estas causales que son inexistencia, invalidez, anulabilidad y e ineficacia, están en el inciso A del numeral 1 del artículo 63. La pregunta que yo tengo es: en línea de principio, ¿quién tiene competencia para mirar si el convenio arbitral es válido o inválido? No del laudo, estoy hablando del convenio arbitral. ¿Quién es competente en línea del principio para establecer la validez o invalidez del convenio? Los árbitros. ¿Cierto o no? Y la pregunta es: esto está en el artículo 41.1. Son los árbitros los competentes para establecer todas las excepciones u objeciones al arbitraje, incluidas las inexistencias, nulidad, anulabilidad, invalidez e ineficacia de la norma. Lo dice expresamente el artículo 41. ¿Estamos o no? Entonces uno dice: un momento. Si el artículo 41.1 dice que en virtud del competence, el tribunal arbitral es el competente para conocer todas las objeciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la validez, anulabilidad, ineficacia o inexistencia del convenio. Como luego el artículo 63.1a me dice que es el Poder Judicial, vía recurso de anulación, el que puede conocer lo relativo a la inexistencia, nulidad, ineficacia o anulabilidad del convenio. Eso no deberían haber decidido los árbitros. O es competence, no tan competence. Este principio conforme al cual los árbitros definen sobre su propia competencia. Claro, competencia en términos genéricos, ¿verdad? En todas las palabras, existe o no existe convenio. Y allí, yo les he dicho yo les dije al comienzo que les venía a traer dudas. Así que eso es lo que estoy haciendo, tratando de generarles dudas, porque si les vengo a hablar, yo los aburro, los duermo, ¿cierto o no? Ahora pregunto: ¿y es que acaso será posible, por ejemplo, que una de las partes en el arbitraje formule un recurso de anulación alegando inexistencia, nulidad, ineficacia, anulabilidad del convenio, sin que lo haya hecho en el arbitraje?
irse a anulación. Lo que pasa es que permitir eso prestaría para que la parte que prenda el arbitraje, sabiendo que cuando no le conviene dar arbitral se vaya a una anulación. Lo correcto creo que es agotar la vía interna arbitral primero. Y solamente cuando uno accionó internamente y carreó, ir vía anulación. Si permitimos que vaya vía anulación sin haberlo accionado al arbitral, permitiría conductas, digamos, oportunistas. ¿No? Yo me callo porque quiero esperar el resultado. Si me conviene, no digo nada, y si no me conviene, pues seguro. Es una línea de interpretación totalmente válida, ¿cierto? Con lo cual, usted diría, hay que leer en conjunto el 41.1 y el 63.1a. Y entonces decir que solo se puede hacer el recurso de anulación y que previamente se ha cuestionado en el arbitraje. Y eso tiene que ver con otro principio establecido en la ley, que es el principio de la renuncia objetada, ¿cierto? Y, ojo, tiene que ver también con lo establecido en el inciso 2 del artículo 63. El inciso 2 del artículo 63 dice expresamente: la causal prevista en el inciso A, o sea, nulidad, ineficacia, anulación, anulabilidad e inexistencia del laudo, tienen que ser denunciadas. Si no fueron denunciadas en su momento, entonces no pueden ser luego llevadas a recursos de anulación. ¿Estamos? En la línea de los compañeros. ¿Estamos? ¿Está claro? Yo digo, no me quedo tranquilo porque tengo una pregunta. Yo primero tengo una pregunta. Yo lo voy a hacer usted, el primero me la va a contestar. Eso quiere decir entonces, yo pregunto, y yo he venido acá a preguntar. Yo pregunto, si es que la ley me dice que una de las razones por las cuales yo puedo irme a anulación es alegando la nulidad de la obra. ¿Vamos? Nulidad de la obra. Perdón, nulidad del convenio. La nulidad del convenio. Y todos aquí, los presentes, sabemos cuáles son las características de la nulidad, ¿cierto? Los marcos jurídicos, ¿correcto o no? Entonces, la palabra no es subsanable, entre otras cosas, no es subsanable, no es confirmable, no es convalidable, ¿cierto o no? Pero, si yo no cuestioné la nulidad del convenio en el arbitraje, entonces ese convenio, que puede ser nulo, se torna inmediatamente en válido. ¿Me sigue o no? Y eficaz. Porque esto en el derecho civil es fácil de entenderlo por la tutela de terceros de buena fe. Acá no hay ni medio tercero de buena fe. ¿Me explico o no? Aquí la relación siempre es con lo cual la validez del convenio parece ser una validez distinta o medirse por unas reglas distintas a la validez de los contratos normalmente, que no las reglas comunes de los contratos. Porque a mí me queda claro, no sé si a ustedes, que si el laudo es inexistente, si el convenio arbitral es inexistente, y yo uno no llamo arbitraje y no me dice nada, entiendo entonces que está aceptando la intervención del arbitraje. El convenio puede producirse en ese intercambio, ¿verdad? Incluso en el arbitraje. Y creo que la solución pasa por allí, por entender que hubo, como el arbitraje, la aceptación del convenio. Pero si me genera problemas, tampoco me genera problemas de ineficacia, porque la ineficacia es ratificable y podría ser tácita. Y tampoco me genera problemas la anulabilidad, porque la nulidad también es convalidable. En fin, nulidad sí tendría un tratamiento diferente. Claro, si lógicamente la nulidad solamente puede ser declarada en otro juez, entonces ahí la oportunidad de declarar.
Muy bien. Yo entiendo perfectamente el tema, por ejemplo, de la necesidad de la denuncia del vicio en el caso de la inexistencia del convenio arbitral para poder accionar vía nulidad. Pero eso me imagino yo que puede decir en cierta forma una aceptación tácita del arbitraje. Que si no hay un tema de convenio arbitral, el hecho de que yo participe en el arbitraje es una aceptación tácita del proceso. ¿Qué pasa si a mí se me invita a un proceso arbitral? Yo simplemente no comparezco. ¿Y qué? No comparezco. Me dicen, nombra tu árbitro, vamos a suponer un supuesto convenio arbitral que al final deviene inexistente, en el cual yo tengo un tribunal arbitral, me mandan mi carta notarial y me dicen, nombra tu árbitro. Yo hago caso omiso a eso, confiado en la existencia del convenio arbitral, no nombro árbitro ni nada y simplemente se le encarga a una institución realmente arbitral. ¿Qué pasa en ese caso cuando no hay un consentimiento tácito del privado?
la anulación del laudo grave siempre que una de las partes no haya sido debidamente notificada en el nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Igualdad y defensa. Igualdad y defensa. No fui notificada, como parte no fui notificada de la designación de un árbitro, como parte no fui notificada de alguna razón procesal o por alguna razón se impidió el ejercicio de algún derecho. Esto entonces ya no tiene que ver con la génesis del arbitraje, el convenio, sino tiene que ver con el procedimiento arbitrario. Un defecto que le quite a una de las partes la posibilidad de designar a un árbitro, de ejercer algún derecho en el procedimiento, invalida. Digamos que esto es lo que podría llamarse debido proceso. Lo que pasa es que como la ley se han cuidado tanto de quitar la palabra proceso y de cualquier referencia a la institución procesal, han puesto esta cosa que alguna de las partes podría ejercer algunos derechos. Estamos entendiendo que debe ser prueba, defensa, cuestionamiento, ¿verdad? Fundamentalmente lo que normalmente entendíamos que son los procesos. Y en este caso, al igual que en el caso anterior, la ley también exige que para poder cuestionar esta causal, el defecto tiene que haberse hecho valer o denunciado por su. En el caso del inciso C, tiene que ver con el procedimiento preestablecido por las partes o por el reglamento al que las partes se han sometido. Tengo una duda respecto del inciso anterior, que también tiene que haber sido agregado dentro del proceso de procedimiento arbitral. Si en el convenio arbitral se pactó que los dos árbitros serían designados por una sola de las partes y se prosigue con esto, una de las partes nombra a los árbitros, la otra parte está de acuerdo con los árbitros nombrados, ellos se les nombran al presidente y se instala el proceso arbitral, se lleva adelante y esa parte que no tenía posibilidad de nombrar en los árbitros pierde, pero durante el proceso arbitral estuvo conforme con la designación de los dos árbitros por parte de la no puede agregar la parte de infracción. Sería que Entonces, no incluye eso. Por eso no va a agarrar el mismo primer convenio. no, por eso yo decía hace un rato que esta sanción de nulidad, muy bueno, de la ley de arbitraje no parece ser la nulidad que nosotros entendemos normalmente como nulidad civil, es muy bueno, porque si fuera la nulidad que nosotros entendemos, nada de eso sería posible. ¿Me explico? La cláusula o el convenio. Nosotros justamente eso lo que usted está haciendo es poner justamente otro ejemplo de este problema, ¿no? De que aquello que en principio la ley dice expresamente que es nulo, luego parece no estar siendo tratado como una auténtica nulidad si le aplicamos a ello las categorías del derecho civil a las cuales estamos acostumbrados. Bueno, lo que pasa es que yo considero que la realidad no es muy distinto de la nulidad civil, porque la nulidad civil debe tener un plazo para atacar, si no la atacan en un plazo de 10 años, no es que se vuelva a simplemente sin nada, digamos, en todo caso lo que cambia es el plazo para poder atacar. En la nulidad del convenio, digamos, el plazo que no va a ser 10 años, va a ser el plazo que ocurre en el proceso arbitrario en todo caso. No, la primera oportunidad. Bueno, la primera oportunidad en todo caso, pero me difiere. La primera oportunidad. Pero en ninguno de los supuestos ese convenio se vuelve válido. La pregunta es, ¿y lo puede hacer el juez de oficio? ¿O los árbitros de oficio? Bueno, si la Corte Pereza dice que el árbitro tiene la prórroga
puede hacer en cualquier momento. Tal cual como un juez. Con las mismas facultades y los mismos títulos de un juez. O sea, en cualquier momento. Yo creo que sí. Entonces, la no objeción tampoco le daría validez al acto. No, es como cuando yo no también contrato un en el plazo de 10 años. No es que pasado 10 años se trató de válido. Simplemente es inacable, pero nulo va a ser, sigue haciendo. Bueno, sí, pero lo que no tiene sentido es, en el plazo de prescripción, es que transcurrió el plazo de prescripción, si este fuera tratado como un plazo de prescripción, el juez lo puede hacer en las partes no. No sé si me va a entender. O sea, si estamos en el año 2, estamos metiéndonos a temas, estamos en el año 12, ¿no? Estamos en el año 12 y la parte no opuso la prescripción de la nulidad del contrato para frente a la prescripción de la nulidad del contrato. El juez lo puede hacer. ¿No? Por eso. Entonces, el ámbito, el marco o el margen que tendría el árbitro para declarar la nulidad del convenio sería muy estrecho. ¿Me explico o no? Dado que la parte tendría que cuestionar la validez en el primer momento que tiene para hacer. ¿No? Claro, interesante. Bueno, C. Les decía que la C tiene que ver con el procedimiento preestablecido. Y el procedimiento preestablecido por las partes. ¿No? Les decía que recuerden ustedes que el arbitraje rige el principio de libertad de configuración del procedimiento. ¿Verdad? Es decir, las partes son las que tienen la primera voz para poder establecer cuál es el procedimiento que tiene que seguir el arbitraje al cual se ha referido. ¿Cierto? Y las reglas de la ley son superiores. ¿Cierto? Siempre que las partes no hayan dicho lo contrario, siempre que las partes no hayan cantado lo contrario, siempre que las partes no hayan cantado lo contrario. Dentro de lo que está la posibilidad de que las partes se sometan a un determinado reglamento preestablecido también. Pero si las partes quisieran hacer su propio código procesal, yo tengo un amigo que estudió Derecho conmigo y que una vez viene, después de muchos años que trabajaba en la universidad, pero no tantos años, pero algunos años que trabajaba en la universidad, me trae una cláusula arbitral. La cláusula arbitral tenía como 4 páginas. Pues claro, como le había estudiado Derecho, su papá era una empresa de su papá, dijo, yo tengo el contrato, voy a poder arbitraje, porque por esos años estaba comenzando a entrar al mundo del arbitraje y dijo, no solamente hago mi cláusula arbitral, sino mi pequeño código, ¿no? Ahí, mi pequeño reglamento arbitral. Bueno, este reglamento era una locura. Creo que tenía 4 páginas. No, claro, ilegal, no podría decir el ejercicio máximo de la autonomía privada. Perfecto. Eso supone. Donde estableció, cosa que yo solamente he visto en esa cláusula en mi vida, doble instancia, donde además, queriendo trasladar la realidad judicial al arbitraje, la primera instancia era un árbitro único y la segunda instancia era un tribunal. Pero que se establecía también en este pequeño reglamento, incluido en esta cláusula arbitral, que el arbitraje no podía comenzarse que previamente no se tenían designado a todos los árbitros. El problema es que ustedes no lo recordarán por la mayoría de los casos jóvenes. En ese momento, si que no se ponía de acuerdo a las faltas sobre el árbitro, ¿a dónde había que ir? En un proceso sumarísimo que podía terminar en casación. ¿Se imaginan ustedes? Pidiendo a la casación para la designación de un árbitro, para la designación, era mejor sobre la controversia. En el proceso, y el arbitraje. Entonces, hay libertad de configuración. Hay ciertos principios, como el principio de igualdad y de defensa, que no pueden ser restringidos en esa libertad de configuración de las partes. Pero decía yo que
si el procedimiento no ha sido llevado conforme a las reglas preestablecidas por las partes o establecidas en el reglamento a las cuales las partes lo requieren, también eso invalida el auto. La causal establecida o introducida literalmente tiene que ver con la competencia del tribunal, pero sobre la materia en concreto. Es decir, el tribunal ha resuelto sobre un aspecto que las partes no sometieron a su decisión. No tiene que ver esto con las materias no arbitrables, ¿me explico? Jurídicamente hablando, sino que podría ocurrir, por ejemplo, que las partes hayan pactado en el convenio arbitral toda controversia derivada de la inejecución de este convenio será conocida por un tribunal arbitral. Y si se cuestiona la nulidad, ¿entienden? Eso ha sido sometido a competencia de los árbitros. ¿Qué pasa si yo tengo contratos coligados? Contrato principal, contrato accesorio, contrato de mutuo, contrato de garantía de ese mutuo. El arbitraje está en la garantía, no está en el mutuo. ¿Me siguen? El arbitraje está en el subarrendamiento, no está en el arrendamiento. ¿Estamos? La ETA sí tiene que ver con eso, con lo otro, mejor dicho, con que las partes, o mejor dicho, el arbitraje ha versado sobre una materia que conforme a ley no es arbitraje. Ese tema no es arbitraje. El F incluye una regla de derecho internacional privado. Se puede pedir la nulidad del auto cuando éste contraviene el orden público tratándose del arbitraje internacional. Y finalmente, en el caso en que la controversia haya sido pactada fuera de los plazos establecidos por las partes para que el tribunal fuera competente. Hay ciertas reglas producto de la anulación, voy a ser un poquito descriptivo en esto antes de seguir problematizando sobre algunos aspectos más adelante. Hay ciertas reglas del recurso de anulación contenidas en la ley que tienen de la nulidad producida por la infracción normativa. Por ejemplo, puede ocurrir que las partes, si hayan acordado ir a arbitraje y someter a arbitraje ciertas controversias, más no todas, pero se llevan a arbitraje todas las controversias de un contrato. Eso no hace nulo el pronunciamiento del tribunal arbitral sobre todas las controversias, sino solamente hace nula la decisión del tribunal arbitral sobre aquellos aspectos que las partes no le dieron la atribución al tribunal para hacerlo. Puede ocurrir también que el tribunal arbitral se haya pronunciado sobre materias no susceptibles de arbitraje, pero también tiene otros pronunciamientos sobre materias susceptibles de arbitraje. La nulidad del auto solo alcanza a aquellas que no fueron susceptibles, la separabilidad, si se quiere, del auto, o la extensión restrictiva de los alcances de la nulidad del auto para aquellas decisiones que contravienen expresamente la ley. Y en lo demás, la ley establece
la obligación de tener que reclamar el defecto antes de llevarlo al proceso. La pregunta que surge leyendo estas 7 causales previstas en el artículo 63 es: y por ninguna razón puede llevarse a anulación del laudo cosas distintas no establecidas en estos 7 liberales. En la versión anterior de la ley había un problema, que cuando la ley hablaba del recurso de anulación decía expresamente que cabe recurso de anulación, que cabía recurso de anulación cuando una de las partes alegaba la vulneración del derecho a la defensa o a la prueba. ¿Me explico o no? Defensa, prueba. Y por ahí nada más que no me acuerdo. No decía, por ejemplo, debido proceso. Decía defensa, prueba. Y la motivación. ¿Qué pasa si un laudo está mal motivado? ¿Podría llevar la anulación? Motivación no es defensa. Motivación no es prueba. ¿Me explico o no? Y podría llevarse. En general se entendía que sí, que cualquier afectación al derecho al debido proceso podría encajar dentro de esa referencia genérica que hacía la ley anterior a defensa y proceso. La ley quiso solucionar esto, ese problema en este caso, restringiendo la posibilidad de anulación del laudo a las 7 causales establecidas en el Navarral 1 del 63. Y aquí no hay ni defensa ni prueba, no hay, pero está incorporada la defensa, claramente. Pero motivación no dice. ¿Me explico? No dice. Ni dice la infracción a cualquier otro derecho al debido proceso. No hay diferencia. Y por ello el legislador cometió un gravísimo error. Gravísimo error porque yo estoy seguro hasta el día de hoy se lo está lamentando. La 12ª disposición final de la ley, que dice lo siguiente. ¿Qué pasaba antes? Como en aquellos casos donde el Poder Judicial no aceptaba la interpretación de que cuando hacía mención a la defensa pudiera entrar motivación de las resoluciones judiciales, entonces se atacaba el laudo directamente por el amparo. El quiso legislador ahora se le ocurrió la brillante idea de poner la 12ª disposición final, que dice: para efecto de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que es el que habla de la residualidad del proceso de amparo, se entiende que el recurso de anulación es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o del amparo. Gravísimo. Porque claramente el legislador quiso decir: ojo, no se vayan al amparo, váyanse a la anulación. ¿Estamos? No se vayan al amparo. Pero ¿qué puso? Cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado, o sea, todavía amenazado. Mucho cuidado, ni siquiera vulnerado, no, amenazado.
y ni siquiera puso debido proceso. O sea, quitó el debido proceso en el 63. ¿Me explico? Donde claramente estaba motivación, todo lo que ustedes saben que está. Pero agregó propiedad, libertad de contratación, trabajo, ¿me explico no? Educación, salud, todito. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Porque es, además, el Tribunal Constitucional que tiene un ánimo de omniatutela, ¿verdad? Entonces, el Poder Judicial no se va a meter, ¿no? Sí, también se puede meter, pero el peligroso no es el Poder Judicial. Que hay que tener es el Tribunal Constitucional. Y, digamos, y ya lo he demostrado, además, ¿no? En algunas sentencias. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros seguimos lo que dice la 12ª disposición del arbitraje, vía recurso a anulación, no solamente se podría cuestionar los aspectos extrínsecos, ¿ahora que le digo o no? A la decisión. Se vulneró la defensa, se vulneró la prueba, se vulneró, sino los intrínsecos. Porque la 12ª disposición no dice debido proceso. Si dijera debido proceso, también es extrínseco total, no importa. Es más, a mi juicio no tendría que decirlo, aunque no lo diga se podría. Pero lo que sí es grave es que estemos metiendo también propiedad. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la propiedad es un derecho fundamental, ¿cierto? Y un arbitraje se puede discutir sobre propiedad, pero no se puede discutir sobre propiedad. ¿Y en qué consistirá la alegación de la afectación del derecho de propiedad en un arbitraje en el que el auto se ha pronunciado sobre la propiedad? ¿En qué va a consistir? El señor y yo estamos discutiendo por la propiedad de esta persona. Me dice este propietario y yo soy el propietario. Y la abogado dice, yo soy. ¿El qué va a decir? Él se cree propietario, si no, no hablamos de ahora. ¿Cierto o no? ¿Y el qué va a decir? Que le está vulnerando el abogado su derecho fundamental a la propiedad. ¿Qué va a llevar a la anulación primero? Y como no le van a hacer caso seguramente, ¿qué va a llevar al pago? El fondo, pues. ¿Me explico o no? El fondo. Lo que la anulación no puede hacer, ni debe hacer, la 12ª disposición final, a mi juicio, permite incorrectamente hacer. Pero esa interpretación no es una ley constitucional. O sea, decir que se puede, para comenzar, no es decir que el criterio de fondo de los árbitros puede ser revisado, porque así la 12ª disposición lo dice. Para comenzar, iba a ser reconocida toda la ley, todos los principios que suceden al arbitraje. Es reconocer la jurisdicción arbitral, que es lo que dice la conclusión. Reconocer la jurisdicción arbitral implica pues darle carácter de cosa juzgada a lo que dice un árbitro. Permitir que se revise eso, el criterio de fondo, como juez, porque una ley lo dice, implicaría interpretar la norma constitucionalmente. O en todo caso, lo que habría que hacer es considerar esa norma constitucional. Porque se va a permitir que lo que dice un árbitro, de fondo, sea revisado. Estoy basando el contenido jurisdiccional a la vía arbitral. Lo mismo diría de la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales. Lo que pasa es que en un proceso de amparo, digamos, la jurisdicción constitucional, digamos, tiene un rol, de alguna manera, que no es el que aplica el TC. El TC se extrapola y se limita. Pero lo que hace el TC al meter esa función de fondo no es necesariamente lo correcto. Incluso las resoluciones judiciales. Incluso los judiciales. Yo pienso como usted. Pero desgraciadamente nuestro tribunal no piensa así. Lo que pasa es que, claro, por eso yo siempre digo, más allá de si estamos de acuerdo o desacuerdo, hay que ser coherentes, ¿de acuerdo? Entonces, si el Tribunal Constitucional dice como ha dicho, porque digamos, todo está en la concepción que tengamos de límites al control de constitucionalidad, ¿ok?
me debo de decir que hay algún tipo de ejercicio del poder privado público exento de control constitucional. El arbitraje no está exento de control constitucional. Yo creo que eso, la sentencia actuaria, me parece que es un precedente importante, claro. Pero hay que mirarlo como tema también. Eso no está exento de control constitucional. El problema es los alcaldes. Y aquí se aplica. Me parece a mí, me da la claridad una concepción sobre el arbitraje que seguramente diferirá de algunos de ustedes. Pero es la misma lógica que para efecto del control de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales adquieren calidad de constitucional, ¿cierto? Eso significa que son irrevisables, inimpugnables, incuestionables. Pero cabe una para otra resolución judicial. Pues uno se pregunta, ¿cómo por un lado la cosa juzgada protege, ¿verdad?, a las decisiones judiciales y las hace inmutables, irrevisables, inimpugnables, ejecutables, y de otro lado se permite la posibilidad de revisarlas vía amparo? Porque el Estado constitucional supone que no estamos en el ámbito de derechos absolutos, ¿cierto? Entonces la Constitución está diciendo, bueno, sí, para mí cosa juzgada es cosa juzgada en la medida en que el proceso ha respetado las garantías de defensa, prueba, acceso, etc. O sea, la tutela judicial efectiva legitima la cosa juzgada. ¿Y qué pasa con ese tipo? Aquí no es judicial, no estamos hablando de la arbitraje. Y el juez, al tiempo de fea, se equivoca y le da la propiedad a mí y no al señor. Cuando en verdad le corresponde a ella, pero me la doy. Pero en ese proceso se respetaron la defensa, la prueba, la motivación, el ejemplar proceso. Él puede ir a un amparo contra la resolución judicial. Sí, claro. Y propongo cuando lo hago. La ley dice que puede. No. La ley dice que puede, por afectación al derecho de debido proceso. La ley, el Código Procesal Constitucional dice que por afectación al debido proceso, a la tutela procesal efectiva. Dice la ley que las decisiones van a ser correctas. Lo que todos queremos es que por lo menos sea válida. Y basta con que garantice yo que no sean arbitrarias, que hayan sido escuchadas las dos partes, que haya igualdad posibilidad de escribir argumentos, que ambas partes hayan sido probadas, que haya habido igualdad de armas, que se haya respeto. Ahora, si el fondo es correcto o incorrecto, ¿quién lo va a decir? ¿En qué momento terminamos de verlo? Hay un momento en que la discusión tiene que terminar, sea el proceso judicial, sea el arbitraje. Si no, alterno. Los conflictos seguirán y no se dejan. Todos estamos tranquilos, aunque se hayan respetado esa garantía. Claro, será una decisión injusta. Sí, una decisión injusta. Pero peor sería que los conflictos nunca terminen. Es un poco la lógica. Por eso yo estoy en desacuerdo con la decisión que se hizo para cortar la posibilidad de amparo y se permitió la gran apertura del amparo a través de la anulación. Entonces, ¿qué cosa terminó? ¿En qué terminó convirtiéndose en la anulación del laudo? ¿O en qué ha terminado convirtiéndose en la anulación del laudo? En la vía previa al amparo contra la laudo. No en la vía que evita la intervención judicial, sino en el paso previo. Y es curioso, es contradictorio, porque la ley dice también que si el Poder Judicial confirma la validez del laudo, no hay recurso de casación. Queremos terminar la discusión. Pero hay pago. ¿Me explico? O sea, si yo tengo el arbitraje, la parte que perdió va a la anulación del laudo para decir ese laudo vulnera mi derecho a la propiedad, podría decirlo, en virtud de la decisión
Y el Poder Judicial, la Corte Superior, le dice: no vulnera el derecho europeo. El agua vale. Cosa que ya esté mal, que el Poder Judicial se entrometa a ver si vulnera o no vulnera el derecho europeo. Eso está mal. Pero, en virtud de la 12ª, parece que podría ser. Pero, si dice no, bueno, contra eso, no cabe casación. No cabe amparo. O sea que es peor que la palabra, es peor que la casación. ¿Se dan cuenta o no? Es peor que la casación. Pero el legislador no se da cuenta. Ahora, claro, si el Poder Judicial dice nulo el auto, contra eso se cabe casación. Y contra la persona de casación cabe, además, amparo. No. Eso es porque en el Perú nos encanta el diálogo, ¿me explico? Y nos encanta tener ese hilo de esperanza, ¿me explico? No. Es mejor, es lo que yo digo, es mi crítica generalizada a los periodos como yo, a la impugnación, ¿no? Es mejor tener la esperanza de seguir luchando antes de que previamente, aunque sepamos que no tenemos razón, nos quiten la posibilidad de luchar. Tener esperanza, seguir reclamando, claro. Y contra el amparo, por supuesto, que contra el amparo, contra el auto, cabe amparo contra el amparo, ¿no? ¿Sabe o no? ¿O usted cree que le tenemos el amparo? Porque además existe la posibilidad del amparo contra el amparo del auto. Entonces, ¿dónde está la maravilla de la realidad? ¿Cuántos años creen que nosotros podemos estar discutiendo sobre un tema? 10, 8. Porque claro, el tribunal dijo, pero no cae amparo contra amparo si yo me pronuncié. Sí, pero luego ahí yo entiendo también, cuando él se pronunció, se dio cuenta que se equivocó. No, y también está San José. Entonces, claro, yo sé que no sé cuántas sesiones anteriores han tenido esta. 3, que están hablando de la mayoría de arbitraje. Yo les hablo de los problemas que tienen los arbitrajes, ¿no? El no haber pensado bien en el control. Lo mismo le pasa al Poder Procesal Civil. Por querer hacer un proceso de ejecución más rápido, lo terminó con mi padre. Y por tratar de hacer un recurso de anulación, de hacerlo bien, tan rápido y corto, hicieron eso. Y habilitaron la posibilidad de la desemoción. Y por supuesto, como usted comprenderá, el Poder Judicial tiene absolutamente claro que puede entrar a revisar cualquier delito. Y eso está establecido en jurisprudencia única. Eso quería preguntar. Si a un juez le llega un recurso de anulación sin especificar la causal en ninguna de las establecidas en esta sentencia. Si un derecho fundamental, pasa a la Corte Superior. No sé, claro, No. La Corte Superior de Lima está la comunidad central. Sí, claro. Sí, que se establezca cuál es la causal específica vulnerada. No. Alegar, digamos, que afecta al derecho de propiedad. Sí. No invoca ningún. Al derecho constitucional, con el la causa de segunda, sí. Claro, lo que pasa es que entramos a otro rollo. Este famoso truco de la frase, el contenido constitucionalmente protegido, que llegó el Código Procesal Constitucional, entonces fíjate si está dentro del contenido constitucionalmente protegido o no está dentro del contenido constitucionalmente protegido, ¿no? ¿Qué cosa es el contenido constitucionalmente protegido en derecho? No, ahí viene el tema. Bueno, entonces, el recurso de anulación, que en principio no sirve para cuestionar el fondo, a través de la 12ª podría terminar cuestionando el fondo. Y no solamente a través del recurso de anulación, sino a través de un proceso, ya no de este recurso, sino de un proceso posterior, incluso contra el fallo de la anulación, que puede ser iniciado conforme a la decisión. En cuanto al trámite, ya para ir terminando, en cuanto al trámite del recurso de anulación, bueno, no es pues que, como dije, no es un solo proceso. Primero, que el recurso debe ser formulado ante la Corte Superior
Porque de un lado, la parte que vence quiere que el laudo se ejecute y la parte vencida quiere cuestionar el laudo. Entonces, como el recurso de anulación se formula ante el Poder Judicial, ¿me explico? Directamente y específicamente al Poder Superior, y la demanda de ejecución del laudo se formula ante el juez. ¿Estamos? A veces no es tan fácil, como ustedes tienen, a veces no es tan fácil saber si un laudo ha sido cuestionado o no ha sido cuestionado en sede de anulación. ¿Me dejo entender o no? Porque la ley dice, yo tengo 20 días para interponer el recurso de anulación. Eso quiere decir, y otro lado del Código Procesal Civil dice que el proceso de ejecución de laudos solamente cabe contra laudos arbitrales firmes. Y se ha entendido que un laudo arbitral firme es un laudo que no ha sido objeto de impugnación a través del recurso de anulación. La pregunta es, ¿cómo sé yo si un laudo ha sido o no ha sido objeto de un recurso de anulación? ¿Cómo sé? Porque el día 21, si ya no fue, pues sí, muy bien. ¿Y cómo sé yo que en los 20 anteriores días no se interpuso un recurso de anulación? ¿Cómo sé? El sistema del Poder Judicial. A ver, entren, pues. Entren. Y vean si es fácil determinar si un laudo ha sido cuestionado o no ha sido cuestionado. Hay un problema práctico, ¿no? Que por supuesto restringe el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, de laudos arbitrales del que ganó. Porque tranquilamente la ley pudo haber establecido la posibilidad de ejecutar laudos a pesar de su impugnación vía anulación. Pero en el régimen peruano esa opción no ha sido adoptada. ¿Y en la disposición del laudo? Que dice la disposición del recurso de anulación no suspende la obligación o cumplimiento del laudo. O sea, siempre y cuando la parte que cubre el laudo solicita la suspensión. O sea, si no lo solicita puede ejecutar ese laudo. Es una excepción a la ley. No es una garantía, el artículo 66. ¿Qué número? El artículo 66. Claro, depende del reglamento, es verdad. Depende del reglamento al cual las partes se hubieran sometido, ¿verdad? Eso es verdad. Me está refiriendo a los casos en los cuales existe este pacto o este reglamento. Es decir, si es que las partes han establecido la posibilidad de que el recurso suspenda, aquí no hay ni siquiera garantía en esos casos de poder saber en qué momento se ejecuta o no se ejecuta. Ahora, también es verdad que existe la posibilidad de la ejecución parcial del laudo. Ahora, lo que dije hace un momento, y es que lo resuelto por la Corte Superior es pasible de recurso de casación única y exclusivamente si se anula. Si no se anula, lo resuelto por la Corte Superior no es pasible de recurso alguno ante el Poder Judicial. Y nótese además que poco importa si la anulación es parcial o total, porque aún en el caso en que la anulación sea parcial, contra esto también cabe la posibilidad de recurso de anulación. El último tema es establecer las consecuencias de la anulación fundada. Si se alegó la nulidad del laudo, alegan inexistencia, nulidad, anulabilidad o
ineficacia. La consecuencia es la nulidad del laudo, pero queda a salvo el derecho de poder demandar las pretensiones planteadas ante el juez. Ahí quedan algunas dudas. Por ejemplo, ¿la prueba actual en el proceso arbitral sirve en el proceso judicial? La pericia, la declaración de reparto de testigos, ¿sirve? En cambio, si es que se ha anulado el recurso, el laudo, porque no se ha notificado adecuadamente a las partes de la declaración del árbitro o no se le ha permitido el ejercicio de su derecho, entonces la consecuencia del laudo es que se vuelva al estado en el que se produjo ese vicio, esa no notificación, esa no comunicación. En el caso en que no se haya respetado la garantía, o perdón, el procedimiento establecido por las partes en el reglamento elegido por ellas o en el pacto del procedimiento establecido por ellas, entonces la acumulación del laudo también determina volver hasta ese momento, hasta el momento en el que no se siguió o no se respetó el procedimiento previsto por las partes. Yo también creo aquí, por ejemplo, en este caso, dejen la regla de convalidación claramente, ¿no? Y de agravio. Si no agravia ninguna de las partes, no tiene por qué declararse la nulidad por esta razón. Y en los casos en general donde se ha sometido una controversia, se ha decidido sobre una controversia sobre la cual no podía haber arbitraje, en ese caso la posibilidad queda abierta de iniciar el proceso. Bueno, aquí está la regla de que la anulación no perjudica las pruebas aportadas expresamente en el inciso 2 del artículo 65. Hay un tema que estaba previsto en la ley y de la cual no se prevé nada en esta, que es la posibilidad de apelación. ¿Se acuerdan que la ley anterior hablaba del recurso de apelación? La pregunta es, ¿las partes podrían pactar formalmente apelación del laudo arbitral o no? La ley solamente dice que es inapelable, solamente dice que es inapelable. Yo creo que no debería tener problema en que la parte la posibilidad de apelar. O sea, por lo mismo, como si la lógica de arbitraje son las partes, las más idóneas para enseñar que no si se llaman PJ o van a arbitraje, ustedes son igualmente las más capaces para determinar si quieren apelar o no apelar. Si ellos quieren poner tres instancias, pues lo ponen tres instancias. Ahora, hay yo quería escuchar a la fórmula, Fernando Ay, diciendo que no, que quería simplemente que el traje pero es lo más posible y que sin navegar para no extender pues, la solución del conflicto. Pero si es como algo paritario, como ha habido por de negociación, las partes no están de acuerdo para hacer toda la instancia, no hay problema. Distinto sería pues si con esta operación me impone que la voz sea apelada y yo bueno, me adhiero a eso, ahí creo que hay un problema. Pero en principio es paritario, yo creo que hay un problema en pactar con la posibilidad de apelar, poner esa norma de la ley de arbitraje sería una norma simplemente positiva, no sería una norma imperativa. Yo también creo que en función del principio de libertad que tienen las partes en el arbitraje, no habría ningún inconveniente en que las partes pudieran pactar la apelación, la triple apelación. Sería inconveniente, desaconsejable, es un absurdo que
Pero la pregunta a la cual quería llegar es, y la posibilidad que tienen las partes de pactar apelación, en hipótesis en que admitamos que tiene esa posibilidad, quita la procedencia del recurso de anulación. O dicho de otra manera, las partes podrían pactar un recurso de anulación que quite la posibilidad de ir al Poder Judicial. Considero que no, porque estaría yendo contra el derecho fundamental del proceso, ¿no? O sea, no la justicia efectiva, es el derecho a acceder a la convicción. Eso no se podría en esa razón judicial de derecho fundamental. O sea, las partes no podrían, por ejemplo, pactar no ir a anulación. Ahora, por otro lado, no he leído la ley de si dice que es instancia única o es inapelable. Entonces, si la parte no lo podría aplicar, digamos, establece que se encontraría la tres instancias. Eso no sería ir contra, ¿cómo se llama?, el mandato legal, anular ese laudo, porque tranquilamente se podría aplicar el inciso 8, creo que del todo diccionario del Código Civil, que eso iría en contra de las normas relativas. Bueno, pienso que Y usted dice orden público. no, bueno, no es de orden público, pero de todas maneras, si la ley dice que hay instancia única, entonces no estaríamos siendo en contra de la ley. Que eso pasaría, eso siempre y cuando se califique esa norma imperativa, ¿no? Pero la ley general trae, por principio, es una norma que simplemente suple lo que las partes también, ¿no? En la designación de áreas, en el plazo para laudar, el tema de instancias, es una norma que se caracteriza y la lógica hay que ser sobre todo. Ya, pero su intervención ahora es, no entiendo, usted dice que puede... El tema de la anulación. El tema de la anulación me parece que es un tanto más complejo porque ya uno estaría, pues, hay una lógica que me dice que sí podría pactarse, porque lo que hace la ley cuando dice que cabe anulación ante el Poder Judicial, lo que se busca es que las partes, pues, puedan ir ante la jurisdicción ordinaria para que sea ella la que determine si se cumple o no. O sea, debería tomar en cuenta el interés de la parte, ¿no? Yo te permito la anulación porque tú mereces tutela. Pero si la propia parte la que dice, yo no quiero que el Poder Judicial que te metas, yo quiero que esto lo resuelva un privado. Ya, pero la parte tiene la posibilidad de no ir al Poder Judicial si no quiere después, no está obligado a ir. El problema es, en estos casos del debido proceso, el problema es renunciar antes de que se produzca la hipótesis de afectación. ¿Me hago entender? Porque claro, yo podría decir, hoy día, oye, sí, el traje, no. Yo no voy a meter un recurso. Y luego han sido arbitrarios. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Cómo iba a prever eso? Entonces, claro, creo que el principio de determinación, de libre determinación del procedimiento, no alcanza a la disponibilidad, no es disponible el recurso de anulación, como si lo puede ser los demás recursos. Yo no veo ningún problema, sería un absurdo, un inconveniente, que las partes pueden establecer 2 o 3 instancias. Yo no lo puedo hacer, ¿no? Creo que no sería nulo, hermano. ¿No? Lo que sí no cabe es la posibilidad de disposición del recurso de anulación. El principio de las partes de libertad en el procedimiento no alcanza la renuncia del recurso de anulación. Y por supuesto, claro está, no alcanza tampoco la renuncia al recurso de amparo posterior. Sin embargo, algo que yo quiero dejar como con duda también es el tema de la carta fianza bancaria. ¿No? El artículo 66, inciso 2,
la suspensión de inciso 1. La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni de ejecución al juzgado judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecido en el reglamento. Al examinar la admisión del recurso, el juez superior verificará el cumplimiento del requisito y, de ser el caso, concederá la suspensión. Si no se ha acordado requisito alguno, la Corte Superior concederá la suspensión si se constituye fianza bancaria solidaria incondicionada y la decisión automática en favor de la otra parte con una vigencia no menor de 6 meses. Mi pregunta es, ¿esto no coloca en situación de desigualdad a las partes en el proceso? Levanten la mano aquí en este salón, somos 20 quizá, 25. Está en condiciones de ir al banco en ese instante o mañana temprano y pedir una carta de fianza bancaria, de apreciación automática, solidaria e incondicional. Complicado. Eso no tendría relación con esa sentencia del TC que inclusive tuvo carácter vinculante en cuanto a la publicidad de su gobierno, no recuerdo cómo fue la apelación que ya le pago de la tasa. Entonces no tiene relación con No es la misma razón, ¿no? Puede estar partiendo de la base de la gratuidad de los recursos administrativos. Esa es autoridad, pero acá es una discusión entre privados. O la razón de esto es, tú quieres impugnar, el otro puede verse perjudicado por tu impugnación para poder equilibrar la situación y yo te obligo a que tú des una carta que es más. Mi crítica no es a la exigencia de garantía. A mí me parece razonable que se exija garantía. Mi crítica es a que la única garantía posible sea una carta de fianza bancaria solidaria. ¿Me entiendes o no? Yo no sé ni siquiera cómo me una carta de fianza. Estoy seguro que a mí me dan 7 patadas de una carta de fianza. Pero si yo estoy en mi casa, ¿cómo no la puedo venir con él? ¿Me explico o no? Porque tiene que ser una carta de fianza y una garantía. Esa es mi. Yo no cuestiono el tema de que se exija garantía. A mí lo que me parece excesivo es que la única garantía que pueda hacer pelear sea esta, que resulta ser por lo demás la más difícil de tener. Muy bien, ¿hay alguna duda, opinión? La sentencia que se dicta en la regulación del laudo sería declarativa. Con respecto a su posición sobre el tema de la carta fianza,
determinado periodo de tiempo, a diferencia de la ejecución inmediata en el caso de una carta fianza de cliente y el sistema financiero. Pero el tema en realidad ahí es, hasta yo no sé, mi opinión, el móvil interesa frenar un poco la idea de la parte de simplemente hacer mucho más largo el proceso y de lo único que lo pretender, porque en realidad sabemos todo eso, los tenemos derecho y porque ya somos abogados, que lo que muchas veces hacemos simplemente sabemos que vamos a perder y lo único que hacemos es con este tipo de procesos simplemente alargar y pretender alargar. Entonces imagino que esa es una especie de freno para efectos de que, bien, quieres alargarlo, pero si no te va a ligar, inmediatamente te voy a poder ejecutar. Sí, esa es claramente la idea. Está clarísimo. Yo entiendo, además, no cuestiono el mecanismo. Por eso otra vez insisto en que no cuestiono el mecanismo. Lo único que me parece que ha elevado mucho la valla cuando veo la seriedad de esa suspensión. Nada más, el mecanismo, la idea, 100% comparto con usted. Lo que pasa es que, si nos otra vez insisto, ¿quiénes pueden en el Perú tener cartas que hacen marcables utilidades de riesgo automático incondicionadas? ¿Quiénes? Podría ser la nativa inmobiliaria y puede usar artificialmente, con eso ya podría ser también. Suficiente, lo importante no es un castigo, no es una restricción, porque finalmente, si yo tengo mala fe, lo que yo sí estaría de acuerdo con usted es en, además de esto, sancionar si me declaran infundado el recurso de anulación. Digo lo que ocurre con el recurso yo voy al recurso de anulación porque considero que tengo la razón, ¿me explico o no? Que una tan alta la valla para que esa suspensión es mi única objeción. No es a que el mecanismo, estoy de acuerdo, que no suspendas algo que parece bien. Mi problema es solamente la garantía que exige la ley. Me parece muy elevado. Nada más. Ahora, claro, ahí sí. Hay otro tema que va pendiente, y toda sentencia es pasible de ser ejecutada. Todo laudo en estas circunstancias es pasible de ser ejecutado. Todo laudo. No sé si me voy a entender. O sea, no, más bien los declarativos y los constitutivos no se ejecutan. Solo no se ejecutan. Solo se ejecutan los de condena. ¿No? Y de condena es el que obliga, el que contiene una obligación de dar, hacer o no hacer. Dar bienes o dinero. La pregunta es, ¿y el tratamiento del dar y el hacer y no hacer debe ser el mismo? La ley era solamente el cumplimiento del laudo. Lo que quiero decir es que si el laudo me obliga a un hacer, ¿me explico o no? Ese hacer podría ser de difícil reversión. Así, en caso gane la anulación del laudo aquel que cuestionó el laudo, pero tuvo que hacerlo, o eventualmente era, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado, es decir, en el caso de que se trate de un bien fungible o infungible, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Creo que ahí falta un poquito de mayor regulación, porque esto funciona con la lógica de la ejecución provisional. La ejecución provisional solamente funciona en los casos de que tengan que darse bienes infungibles y tengan que realizarse haceres o no haceres infungibles, ¿verdad? Pero en el caso de los fungibles es mucho más complicado. Por acá, en aquello que resulta excesivamente costoso, ¿verdad? Las cosas del estado anterior, ¿no? ¿Alguna otra opinión?
Profesor Priori, Mira, comparto usted la opinión de la profesora Ariano. Hace 2 semanas, ella, en un evento semejante, ¿no?, indicó que su consideración, el 90% de los laudos estaban pésimamente redactados en cuanto a, digamos, a su estructura, y ello impediría que se ejecuten, ¿no? Porque a veces decía que se ejecute de acuerdo a la cláusula número 4.5, ¿no? De acuerdo a 4.5 nos remitió otra cláusula, y ahora será un cruce de normas contractuales que al final nadie se debe ejecutar, ¿no? O a veces dejaba a discreción de una de las partes, la parte perdedora, la ejecución, ¿no?, en un hacer, y eso lo volvía a ejecutar. Entonces decía, uno de los grandes problemas del arbitraje son los laudos mal redactados, y gran parte de los laudos están pésimamente redactados, ¿sí? ¿Comparte su opinión? Sí. No sé si gran parte. No sé el porcentaje. Sí, justo le pregunté, ¿qué es un porcentaje? No sé, pero de hecho sí hay un gran problema de ejecución del auto. Hay un gran problema. O hay un gran problema cuando los árbitros no quieren liquidar intereses o no quieren separar, ¿no? Digo, pues tampoco lo quieren hacer. Pero el juez dice, por razón, eso fue sometido a los árbitros, yo no lo puedo ver. Y a mí no me toca liquidar. La ejecución judicial debe estar pensada únicamente para la fuerza. ¿Me explico o no? Lo demás que no se sabe. Una consulta. ¿Cabe la posibilidad de gestionar un laudo, digamos, interponer un laudo, una nulidad de costos por fraudulento? Porque hay un caso en particular, ¿no? Había una persona que era deudora, tenía varios acreedores y tenía un amigo. Con su amigo, de alguna manera, simularon un contrato laboral y fueron a un arbitraje para que su amigo lo demande por incumplimiento del pago, ¿no? Entonces, se emite, firma un documento arbitral, obviamente nombran un árbitro que conocía todo el acuerdo, y da otro falla por el amigo, estableciendo que yo deudor que debía a él un crédito laboral altísimo. Que cuando fueron a concurso, obviamente su crédito prevaleció sobre los otros acreedores. Esos acreedores querían, sabiendo pues el tema, querían impugnar ese laudo. Ahora, no podrían irse pues vía alguna entiendo yo, porque hay un problema de plan y todo. Porque en buena cuenta ahí dice, por ejemplo, había un fraude en contra de los acreedores. Eso que cansaría en un proceso judicial, una posibilidad de constituir fraudulenta. Yo creo que sí. Sí cabría entonces, Yo creo que sí. el problema es que la ley no faculta hacer eso. No será un recurso a anulación, ¿no? Pero, ¿por cuál causal? No, sería un proceso de nulidad de constitución. No un recurso a anulación. Porque probar eso Implica todo. es complicado. Y en sede de recurso a anulación no existe la vía para probar. ¿Me explico o no? El recurso a anulación tiene como trámite. Se interpone, se admite en forma oral y se resuelve. No hay una etapa probatoria para poder acreditar lo tan difícil que es acreditar un fraude. Pero yo sí creo que es perfectamente posible porque desgraciadamente el arbitraje se está usando para fraudes. No todo el libro. Y se utiliza el fraude que usted está la reina. Y las personas no pueden quedarse. Especialmente los arbitrajes ad hoc, ¿verdad? No, porque los execucionales es bien difícil. Bueno, hay un control. Pero en los ad hoc. Entonces, la única manera de tutelar, que tienen las partes frente a ese fraude es la nulidad de constitución. Pero ahí hay un problema, y yo creo que sería mejor acción de amparo, porque la lejos de poder argumentar la cabeza de sentencia judicial, y en este caso es un lado de la Pero el amparo tampoco tiene la vía para probar. Entonces, prueba el fraude. tiene que recolectar pruebas para... Sí, claro. Hay un tema de principio. Hay un tema de principio. Es un mal peruano. Visto que existe un derecho lesionado, existe un proceso. ¿Me explico o no? No es que los procesos, ¿me explico o no? Los derechos, todo derecho lesionado tiene un proceso. Y los procesos son atípicos. En el siglo XXI los procesos son atípicos. No es que yo tenga un elenco de procesos y los derechos se tienen que adecuar a los procesos. ¿Me dejo entender o no? Lo importante es la protección del derecho material.
llegar a la conclusión de que se vulnera el derecho y no hay proceso. Eso es inconstitucional. Visto que hay la dirección del derecho, hay proceso inmediatamente. Si no está nominado en la norma, si no tiene un capítulo, un título, existe un proceso sin nombre, pero existe. ¿Me dejo entenderlo o no? Mucho cuidado. Entonces, el mal que tenemos en el Perú es de pensar que los procesos condicionan los derechos. Porque al legislador le encanta llamar a los procesos por su nombre, ¿no? Es el famoso, bendito problema con el desalojo por ocupación precaria, o el desalojo por falta de pago, o el desalojo por avisos de fe. No, santo Dios. ¿Se lesiona el derecho? No, ¿qué importa cómo se llama el proceso? Exactamente igual. Se lesiona el derecho porque ha habido un fraude, existe un proceso. ¿Me explico? Si eran los derechos fraudulentos, es exactamente igual. Y el juez adecuado, y será el proceso de conocimiento, el ordinario, ¿me explico o no? El ordinario, aquel será. Pero no podemos hacer depender la efectividad de los derechos del preestablecimiento de un proceso. Ya, en el siglo XXI, los procesos son atípicos. Hay un proceso normal, o sea, el proceso. Hay modelos de procesos y los modelos de derechos se adecuan a cada modelo en función de las necesidades de protección. Y por eso que yo creo que algo tan grave como haber fraguado un convenio arbitral, haber simulado un proceso, tratando de darle la apariencia de cosa juzgada. No puede ser que ante esa situación tan grave yo le diga al ciudadano, el legislador no tiene un proceso que se llame proceso de nulidad de laudo fraudulento. ¿Me explico o no? Eso no lo puedo hacer la forma. Yo creo que es perfectamente posible. Perfectamente posible. Tengo una última duda. Si yo nombro un árbitro, digamos, y la ley dice que el árbitro tiene similares prerrogativas a los jueces, puede aplicar el envío de injuria, puede aplicar la responsabilidad, y ese árbitro falla de una manera errónea. O sea, digamos, ya, ok, yo nombro un árbitro y emite el auto fuera del plazo establecido. Es una cosa para nombrar el auto, ¿no? Y me hizo perder tiempo. Yo quiero responsabilizar civilmente a ese árbitro, porque actuó mal, porque no tuvo la pericia necesaria. El régimen que le aplico de responsabilidad a ese árbitro es similar al régimen de responsabilidad civil de los jueces, al ser ambos, de alguna manera, al tener ambos prerrogativas similares, o le aplico un régimen civil al ser simplemente un contratado por mí para que resuelva mi conflicto. Número uno, yo creo que hay que decir que el árbitro es responsable. ¿Me explico o no? Que el árbitro es responsable. Y si es responsable, tiene que pagar por su responsabilidad. ¿No? Esta idea de que el árbitro es irresponsable, ¿verdad? Yo no la comparto. El árbitro tiene que pagar por los daños por el tiene su debido ejercicio. Yo ahí sí me inclino más a pensar que debería ser un régimen privado. Si no, llegaríamos al extremo de pensar que el Estado podría ser solidario. Porque recuerda usted que en la responsabilidad civil del juez, el Estado es solidario. ¿Por qué? Se parte de una idea. El Estado elige a sus funcionarios y los pone a disposición de la comunidad. Y si el funcionario es irresponsable, es porque el Estado lo eligió mal. Responde frente a mí el Estado y el juez. Yo prefiero hablar de un régimen privado, ¿no? Pero eso es un bonito tema para desarrollar. Sería una responsabilidad contractual, porque parte de contratar. No, porque tiene obligaciones predeterminadas. Si es una responsabilidad por inejecución de obligaciones, claro. Recuerda que el régimen de la responsabilidad contractual es en realidad por inejecución de obligaciones. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, entonces, doctor Prodi, agradecemos el desarrollo de su
ponencia sobre nulidad del laudo. Lo pedimos con un fuerte aplauso.